Mereces saber la verdad sobre la mujer con la que has dormido durante 45 años. Natalia, mi nuera, soltó esas palabras así, sin temblar, en medio de mi propia fiesta de cumpleaños, frente a nuestros amigos de toda la vida, mis socios comerciales y, por supuesto, frente a mi esposa. Estaba ahí parada, con la espalda recta, una copa de vino tinto en la mano, anunciando a los cuatro vientos que Beatriz no era la santa que yo creía, que alguna vez, en su juventud, le había robado el marido a otra mujer, que me seguía engañando. Giré el rostro para mirar a mi esposa. Beatriz no discutió, no levantó la voz para defenderse. Simplemente se quedó en un silencio sepulcral. Y en ese preciso instante, el aire de la habitación cambió. Comprendí algo con una claridad escalofriante. Esto ya no era una celebración de cumpleaños. Antes de continuar, si alguna vez has vivido un momento en tu familia que te ha dejado el corazón pesado, como de plomo, justo como el mío aquella noche, considera suscribirte al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. Leo esos mensajes, cada uno de ellos. Ahora déjame contarte cómo se desmoronó todo frente a mis ojos. Como dije, Beatriz no peleó. Con una calma infinita, dejó su vaso de agua sobre la mesa de madera y entrelazó las manos suavemente sobre su regazo. Era el mismo gesto, exactamente el mismo, que solía hacer cuando se paraba frente a un salón de clases hace tantas décadas. Conozco esas manos mejor que las mías. Las he observado por 45 años. Son las manos que se quedaban despiertas de madrugada calificando exámenes. Las que doblaban las camisitas diminutas de Julián cuando era apenas un niño. Las que sostuvieron las mías en aquellos primeros días, cuando yo apenas empezaba a levantar mi constructora y no teníamos nada. Solo deudas y un departamento viejo en la ciudad que siempre olía a polvo y a pintura fresca. Yo no hablé de inmediato. Las risas que llenaban la casa apenas unos segundos antes se habían evaporado, como agua en una plancha caliente. Afuera, las aguas de Valle de Bravo descansaban serenas bajo el atardecer de otoño. Pero adentro, en la sala de mi casa, el aire se había vuelto sólido, difícil de respirar. Nuestros invitados, los viejos amigos, los socios de tantos años, apartaban la mirada. Nadie quiere estar de pie en medio de una familia mientras ésta expone, lentamente, sus propias fracturas. Natalia dio un paso al frente. Su voz era suave, casi clínica, como si estuviera leyendo un aviso de salud pública. Dijo que Beatriz visitaba a menudo un viejo patronato de beneficencia, que allí había un hombre de mucho dinero, alguien que la conocía desde que era joven. Dijo que esos viajes de voluntariado no eran lo que parecían, que eran encuentros privados. Escuché cada sílaba, cada veneno disfrazado de preocupación. Pero lo que me heló la sangre no fue la acusación, fue el rostro de Julián. Mi hijo no estaba sorprendido. No había confusión en sus ojos. Estaba de pie junto a su esposa, con las manos metidas en los bolsillos, como si estuvieran presentando un proyecto que habían ensayado 1000 veces frente al espejo. Le hice a Natalia una pregunta simple. ¿De qué estás hablando? Ella sonrió. Una sonrisa educada, fríamente controlada. Todos lo saben, suegro. Es solo que nadie había tenido el valor de decírtelo. No levanté la voz. A mi edad uno aprende que no se necesita volumen para que las palabras tengan peso. Le ordené que se disculpara con mi esposa, ahí mismo, frente a todos. Fue entonces cuando Julián intervino, rápido, como un resorte. Papá, Natalia no está inventando nada. Yo también lo he escuchado. No puedes proteger a una mujer infiel y complicarle la vida a mi esposa por decir la verdad. No recuerdo quién suspiró primero. Tal vez fui yo. En ese momento no sentí enojo, al menos no de la forma en que los jóvenes describen la furia. Sentí algo mucho más frío. Nació en el centro de mi pecho y se extendió, lento y pesado, hasta la punta de mis dedos. 45 años de matrimonio, de una vida construida ladrillo a ladrillo, reducidos a un chisme barato en medio de una fiesta. Finalmente, Beatriz habló. No se defendió, no devolvió el golpe. Solo dijo con un hilo de voz. Si eso es lo que creen, no sé qué más decir. Su tono era tan dulce como siempre, y de alguna manera esa dulzura dolió mucho más que la propia acusación. Miré a mi alrededor. Compré esta casa en el lago hace 12 años, justo después de que mi constructora entregara su último gran proyecto y yo me retirara. Quería un refugio donde la familia pudiera reunirse en Navidad, un lugar al que Julián pudiera traer a su esposa y a sus futuros hijos para que siempre nos sintiéramos como un clan, como una verdadera familia.
Esta noche era mi cumpleaños número 72. Había mandado pedir buen vino. Traje a un chef desde la Ciudad de México para que preparara la cena. Invité a los amigos que habían sido testigos de mi matrimonio desde el primer día. Quería que vieran que, después de tantas tormentas, Beatriz y yo seguíamos aquí. Firmes, serenos. Pero tal vez para algunas personas, esa clase de firmeza es insoportable de ver. Natalia seguía hablando. Desenterró el pasado de Beatriz de antes de que nos conociéramos. Dijo que mi esposa había trabajado como secretaria para un empresario casado. Sugirió que la relación había cruzado los límites. Sus palabras estaban elegidas con una precisión quirúrgica, lo suficiente para sembrar la duda, pero no lo bastante directas como para demandarla por difamación. Conozco ese tono. Pasé 40 años rodeado de contratos, abogados y cláusulas. La gente siempre sabe cómo pararse justo en el borde del precipicio sin caerse. Pero la frase que repitió 2 veces se quedó clavada en mi mente. Todos lo saben. ¿Quiénes eran todos? ¿Los invitados que estaban aquí esta noche? ¿O solo ellos dos? Caminé despacio hacia Beatriz y le puse una mano en el hombro. Estaba temblando. No de miedo, de dolor puro. Me giré hacia Julián. ¿Tú crees esto? No respondió de inmediato. Miró a Natalia de reojo, como un perro que espera la orden de su dueño. Luego dijo, creo que deberías ver las cosas de manera más realista, papá. ¿Realista? He vivido mi vida entera siendo realista. Entiendo de dinero, de activos, de reputación, pero también entiendo de lealtad. Y en ese instante, una pregunta comenzó a martillarme la cabeza. ¿Por qué esta noche? ¿Por qué frente a todos? Si realmente estuvieran preocupados por mí, me habrían hablado en privado. Si tuvieran pruebas, las habrían puesto sobre mi escritorio. Pero no. Eligieron la humillación pública. Eligieron arrastrar el nombre de Beatriz por el lodo. Sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque, de pronto, como si se disipara la niebla del lago, vi todo con una claridad absoluta. Esto no era un arranque emocional. Era una prueba. Un movimiento de ajedrez fríamente calculado. Y si querían convertir la sala de mi casa en un tribunal, yo no me iba a quedar ahí parado como el acusado. Levanté mi copa de nuevo. Hablé despacio, arrastrando un poco las palabras. Creo que debemos dar por terminada la noche. Nadie protestó. Pero mientras los invitados tomaban sus abrigos en silencio y salían por la puerta de roble, yo supe una cosa con total certeza. Esta historia no había terminado. Apenas estaba empezando. Y mañana por la mañana, yo ya no sería el hombre que se quedó callado mientras destrozaban a su mujer. Esa noche, cuando la última puerta finalmente se cerró y el ruido de los motores se desvaneció por el camino de terracería que baja hacia el lago, la casa se hundió en un silencio extraño, casi sepulcral. Beatriz empezó a recoger las copas a medio tomar. Le dije que las dejara, que el muchacho del servicio se encargaría en la mañana. Ella asintió, pero siguió doblando las servilletas de lino de todos modos. Yo sabía por qué lo hacía. Necesitaba que sus manos estuvieran ocupadas para que no temblaran. No repetimos lo que se había dicho. 45 años de matrimonio me han enseñado que el silencio no siempre es cobardía ni evasión. A veces es pura dignidad. Antes de subir las escaleras, solo le dije una cosa. Te creo. Beatriz me miró. No había gratitud en sus ojos oscuros. Tampoco estaba a la defensiva. Solo había un cansancio profundo, antiguo. Y esa mirada me perturbó más que cualquier explicación que pudiera haberme dado. No pude dormir. Cerca de la medianoche, bajé a la cocina a servirme un vaso de agua. La puerta corrediza de cristal que daba al jardín trasero estaba entreabierta. Desde el pequeño patio que mira hacia el lago, escuché una voz familiar. Era Natalia. Se estaba riendo. Y no era esa risa educada y plástica de la cena. Era una risa relajada, sin filtros, desprotegida. La noche salió bien, dijo ella. No reaccionó tan fuerte como yo esperaba. Me quedé inmóvil, oculto detrás del muro de piedra. No di un paso más. Julián le respondió con la voz más baja. Él siempre es así. Nunca haría un escándalo frente a gente de fuera. Natalia soltó un suspiro. Solo necesito un par de pasos más. Si la gente empieza a dudar de Beatriz, será mucho más fácil después. ¿Más fácil para qué?, preguntó Julián. Pero no había reclamo en su tono, solo curiosidad. Para irla sacando de las decisiones financieras.
Si ella pierde credibilidad, tu papá dejará de poner las propiedades a su nombre. Hizo una pausa, dejando que el viento del lago llenara el silencio. Todo será más simple. Todo. Escuché esa palabra perfectamente. Todo. Hace 10 años establecí un fideicomiso familiar. Una gran parte de mi patrimonio, de mis activos, fue colocada ahí, estructurada con un cuidado obsesivo. Beatriz y yo éramos los coadministradores. Julián era el beneficiario principal, por si algún día nosotros ya no tuviéramos la capacidad mental o física para manejar las cosas. Construí ese documento para proteger a la familia de disputas futuras. Pero parece que la transparencia a veces se convierte en un blanco perfecto para la ambición. Natalia siguió hablando en la oscuridad. Tiene 72 años. Tarde o temprano habrá una transición. Y no pienso esperar otros 10 años. Julián se quedó callado por unos segundos. Y entonces pronunció la frase que me rompió algo por dentro. Algo que ya no se podía reparar. Mientras ella no sea un estorbo, las cosas se moverán más rápido. Un estorbo. La mujer que lo crió. La mujer que le enseñó a sumar y restar en la mesa de la cocina. La madre que empeñó su primer anillo de compromiso para ayudar a pagar su último año de colegiatura en el TEC, cuando la constructora pasó por una crisis. Ahora, para él, ella era un estorbo. No salí al jardín. No les grité. Di media vuelta hacia las escaleras y caminé despacio, sintiendo el peso de mis propios años. Entré a mi despacho y abrí la caja fuerte. No saqué nada. Solo me quedé mirando las copias de los contratos, las cláusulas que yo mismo había firmado con la ciega confianza de que mi familia nunca necesitaría usarlas como un escudo contra nosotros mismos. Y ahí, en la penumbra, comencé a repasar los últimos 7 años de mi vida. La primera deuda de tarjetas de crédito de Julián. 3 millones de pesos, producto de una inversión a corto plazo que se fue a la basura. Yo la pagué completa, con la única condición de que viera a un asesor financiero. Él aceptó, pero yo sabía muy bien que su estilo de vida jamás cambió. El lujoso departamento en Polanco, que estaba a nombre de mi empresa inmobiliaria. Se los ofrecimos temporalmente mientras estabilizaban sus finanzas. Lo temporal se había alargado hasta el 4.º año. La transferencia mensual de 150,000 pesos que comenzó cuando Natalia dejó de trabajar para tener un hijo que nunca llegó, pero el dinero se convirtió en su nivel mínimo de supervivencia. Los seguros de gastos médicos mayores VIP, el arrendamiento de las camionetas del año, la tarjeta de crédito suplementaria ligada a mi cuenta personal. Alguna vez creí que esa era la responsabilidad de un padre: proveer, cuidar. Pero anoche, al escucharlos planear cómo arrancar a Beatriz de las decisiones financieras, me di cuenta de una verdad asquerosa. En sus ojos, nada de esto era apoyo. Era un derecho divino. Era su herencia adelantada. Cerca de la 1 de la mañana, la puerta de cristal se cerró. Escuché sus pasos subiendo por el pasillo. Apagué la luz de mi despacho antes de que pudieran ver el resplandor por debajo de la puerta. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió como si estuviéramos en una obra de teatro. Natalia me preguntó con una sonrisa dulce si quería más café de olla. Julián hablaba animadamente sobre un nuevo proyecto en su despacho de consultoría. Beatriz estaba sentada frente a mí, serena, intocable. Me pregunté si ella habría escuchado algo la noche anterior, pero no pregunté. Me limité a observar. «Deberías programar chequeos médicos más seguidos, suegro», sugirió Natalia, untando mermelada en su pan. «A tu edad es muy importante prevenir», dijo, con una voz aterciopelada. Yo asentí. Julián, como quien no quiere la cosa, mencionó que deberíamos revisar la estructura del fideicomiso. Solo para que refleje las circunstancias actuales, papá. Hay que ser precavidos. Volví a asentir. Tal vez creían que yo estaba sordo al ritmo oculto de sus propuestas. Pequeños pasos, pequeños ajustes, todos apuntando, como flechas envenenadas, a reducir el papel de Beatriz. Yo construí mi imperio leyendo las intenciones escondidas detrás de las palabras de otros hombres. Un contrato nunca es solo tinta sobre papel. Es un mapa de poder. Y anoche yo había visto su mapa con una claridad absoluta. Cuando se despidieron al mediodía para regresar a la ciudad, Natalia me dio un abrazo apretado y me dijo al oído que lo de la noche anterior había sido un malentendido emocional. Julián me estrechó la mano, con su confianza intacta, arrogante, seguro de que su plan marchaba a la perfección. Me quedé en el pórtico de madera, viendo cómo su camioneta desaparecía detrás de los inmensos pinos. El lago estaba tan inmóvil como la noche anterior. Entré a la casa.
Beatriz estaba sentada junto al ventanal, mirando el agua. No me preguntó qué iba a hacer. Solo me dijo, no hagas nada por coraje, Arturo. Me senté a su lado. No estoy enojado, le respondí. Y era la pura verdad. El enojo es como un cerillo, arde rápido y se apaga. Lo que yo sentía ahora era cálculo puro y duro. No solo habían atacado la dignidad de mi esposa, se estaban preparando para una guerra larga. Si yo guardaba silencio, mi silencio se leería como rendición. Y en toda mi vida, jamás he permitido que alguien más defina lo que es mi familia. El lunes por la mañana iré a la oficina de mi abogado, le dije al viento. No para pelear, sino para equilibrar la balanza. El lunes salí de casa a las 6 de la mañana. Beatriz aún dormía, arropada bajo las cobijas pesadas. Le dejé una pequeña nota sobre la isla de la cocina. Reunión con el licenciado. Vuelvo a mediodía. Ninguna explicación más. Me conoce lo suficiente como para no hacer preguntas. El camino en carretera desde Valle de Bravo hasta Toluca lo conozco como la palma de mi mano. He tomado esas curvas cientos de veces a lo largo de los años, pero esa mañana el frío se sentía distinto. Cada curva parecía más afilada, como si por fin me dirigiera al lugar al que debía haber ido hace mucho tiempo. El despacho de mi abogado está en el tercer piso de un edificio discreto. He trabajado con el licenciado Martín por más de 20 años. No porque me gusten los pleitos legales, sino porque creo en las estructuras. Las estructuras son las vigas que sostienen la casa cuando las emociones intentan derrumbarla. Martín me miró en silencio durante un largo rato después de que le expliqué lo que quería. Tengo la intención de terminar todo apoyo financiero hacia Julián, con efecto inmediato, le dije, cruzando las manos sobre su escritorio. Y quiero modificar el fideicomiso. No me preguntó por qué. Solo se acomodó los lentes y me preguntó, ¿lo has pensado bien, Arturo? Asentí. Revisamos los documentos, línea por línea. El departamento de Polanco, propiedad de mi inmobiliaria, se les había otorgado bajo un contrato interno de comodato temporal. La bendita cláusula me permitía terminar el acuerdo con un aviso de 48 horas. Firmé la revocación sin que me temblara el pulso. La transferencia mensual de 150,000 pesos estaba clasificada en el banco como un apoyo voluntario. Firmé la cancelación del cargo automático. La tarjeta de crédito suplementaria a nombre de Natalia, que colgaba de mi cuenta personal, quedó cancelada a partir de ese mismo instante. Y luego, el fideicomiso. Bajo la estructura actual, Julián era el beneficiario principal si Beatriz y yo quedábamos incapacitados. Pero estando yo en pleno uso de mis facultades mentales, conservaba el derecho absoluto de modificar a los beneficiarios. Di la instrucción irrevocable de que todos los derechos pasaran única y exclusivamente a Beatriz. Si yo abandono este mundo primero, ella tendrá la autoridad total. Discreción absoluta. Ni un centavo se moverá sin su firma. Martín me observó mientras yo estampaba mi firma en la última página. Tengo que preguntarlo, me dijo con cautela. ¿Haces esto para castigar a tu hijo? Me tomé unos segundos para respirar. No, le respondí mirándolo a los ojos. Hago esto para proteger a mi esposa. Para mí la diferencia era como el día y la noche. Cuando salí del despacho, el sol ya quemaba alto en el cielo. No me sentí más ligero. Me sentí como el constructor que acaba de poner los cimientos de un muro de contención. El orden había sido restaurado. Cerca de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. Era Natalia. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz ya no tenía ese tono aterciopelado de la mañana del domingo. Mi tarjeta fue rechazada en el spa, soltó de golpe. ¿Hay algún problema con el banco? Miré por la ventana hacia el paisaje boscoso. Todo estaba en calma. No hay ningún problema con el banco, le contesté. Yo cancelé la tarjeta. Hubo un silencio profundo en la línea. Luego su tono se afiló como un cuchillo. No puedes hacer eso sin avisarme. Acabo de hacerlo. Pero necesito esa tarjeta. Tengo compromisos, tengo citas. Pensaría, la interrumpí con una calma glacial, que alguien con principios tan firmes como los tuyos no querría usar el dinero de un hombre que, según tú, está ligado a algo deshonroso. No levanté la voz. Simplemente le devolví, como un espejo, el espíritu de su discurso del sábado por la noche. Ella soltó una exhalación brusca, casi un gruñido. Estás malinterpretando todo. No lo creo. Y colgué. Menos de 10 minutos después entró la llamada de Julián. Papá, la administración del edificio en Polanco nos acaba de mandar un aviso de desalojo de 48 horas. Tiene que haber un error administrativo. No hay ningún error.
«Estás exagerando las cosas», gritó. Me recargué en el asiento. «¿Consideras que lo del sábado fue un asunto menor?» Silencio del otro lado. «No voy a discutir contigo, Julián», continué. «Solo estoy ajustando lo que me pertenece». «Nos estás arruinando la vida». Me miré las manos sobre el volante. Manos que alguna vez colaron cemento. Manos que firmaron contratos de millones de pesos. «Tu vida», le dije lentamente, «no debería depender de mi cuenta bancaria». Y corté la llamada. Esa noche Beatriz y yo cenamos como de costumbre. Ella sabía que algo en el universo había cambiado de lugar. No pidió detalles, pero cuando le serví una copa de vino y le dije que le había transferido los derechos totales del fideicomiso, ella bajó el cuchillo lentamente. «No tenías que hacer eso por mí», me dijo en un susurro. «No lo hice por ti», le respondí. «Lo hice por principios». Me estudió durante un largo rato, buscando las corrientes subterráneas debajo de mis palabras. No le di más explicaciones. Alrededor de las 8 de la noche sonó el timbre. Ya los esperaba. Julián y Natalia estaban parados en el pórtico. Toda esa arrogancia que traían hace 2 días había desaparecido. Natalia entró a la sala sin esperar a que le ofreciera pasar. «Estás llegando demasiado lejos», me reclamó. «Nosotros solo queríamos transparencia en la familia». «La transparencia no comienza ensuciando en nombre de alguien», le contesté. Julián intentó suavizar el ambiente usando su voz de consultor. «Papá, si no confías en nosotros, podemos sentarnos en la mesa y hablarlo como adultos». «Estoy hablando como un adulto», le dije clavando mi mirada en él. «Y los adultos entienden que las acciones tienen consecuencias». Natalia paseó la mirada por la sala. Sus ojos se detuvieron en las fotografías familiares que adornaban la pared de piedra. «¿Nos vas a cortar el dinero por completo?» No respondí al instante. En mi mente no había un deseo de venganza, solo la necesidad de trazar una frontera de concreto. «Voy a retirar todo aquello que ya no esté cimentado en el respeto mutuo», dictaminé. El aire en la habitación se volvió denso. Julián apretó la mandíbula. «¿Por qué estás reaccionando con tanta agresividad?», preguntó alzando las manos. «¿Por unas cuantas palabras?». Lo miré fijamente. No, por lo que escuché después. Intercambiaron una mirada rápida. Breve, pero fue una confesión completa. Me puse de pie. «No vamos a resolver todo esta noche, pero hay verdades que necesitan ponerse sobre la mesa». Y esta vez, yo no iba a ser el anciano que se quedaba callado mientras alguien más reescribía la historia de mi familia. No los invité a sentarse. Caminé hasta mi despacho y saqué un folder delgado del cajón. Nada voluminoso, nada dramático. Solo unas cuantas hojas impresas y un sobre manila sellado. Cuando regresé a la sala, Julián y Natalia seguían de pie, como estatuas. Beatriz estaba sentada en silencio, con las manos descansando en su regazo. No me miraba, pero yo sabía que estaba escuchando hasta el ritmo de la respiración de todos en esa sala. «No me gustan las especulaciones», dije caminando hacia ellos. Así que yo verificó. Dejé el folder sobre la mesa de centro. Los ojos de Natalia se movieron nerviosos. Apenas 1 milímetro, pero fue suficiente. «El sábado por la noche», continué. Mientras platicaban en el jardín trasero, escuché perfectamente cuál era mi papel en su plan. No reaccioné de inmediato porque quería estar seguro de no estar malinterpretando las cosas. Julián abrió la boca para justificarse, pero levanté una mano suavemente. No para darle una orden, sino para mantener el orden. Le pedí a un viejo amigo en la ciudad que revisara un par de detalles. No porque sea un viejo paranoico, sino porque cuando el dinero y la reputación de mi familia se ponen en la misma mesa, no me permito ser descuidado. Abrí el sobre. Adentro había copias de correos electrónicos y reservaciones de hoteles boutique, enviados desde la cuenta corporativa de Natalia a un hombre cuyo nombre conozco perfectamente bien. El jefe directo de Julián en la consultora. Deslicé los papeles sobre la mesa hacia ellos. Tal vez deberían echarle un vistazo. Julián fue el primero en tomarlos. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro hasta dejarlo pálido como el papel. Natalia no intentó tocar las hojas, solo me miraba, con los ojos muy abiertos. «¿Me estás espiando?», me reclamó, y su voz ya no sonaba controlada. Sonaba a cristal roto. «Yo no espío a nadie», le respondí seco. «Yo audito cualquier cosa que amenace los activos y el buen nombre de mi familia». Julián pasó a la última página. Le temblaba la mano. Intentó disimularlo, pero fracasó miserablemente. «Esto no significa nada», escupió Natalia rápidamente. «Son negocios, reuniones en hoteles privados».
¿Fuera del horario de oficina? Pregunté con un tono parejo, sin alteraciones. Nadie respondió. No levanté la voz. No usé la palabra traición. Simplemente puse la verdad cruda sobre la mesa de madera. Julián, le dije, mirándolo a los ojos por primera vez en toda la noche. El sábado defendiste a tu esposa. Dijiste que tu madre era una infiel. Dijiste que yo estaba protegiendo a la persona equivocada. Julián levantó la vista. Toda esa arrogancia de niño rico había desaparecido. En su lugar había algo dudoso, algo pequeño y asustado que nunca le había visto. No siento ningún placer en hacer esto, continué. Pero necesitas entender exactamente sobre qué terreno estás parado. Fue entonces cuando Natalia dio un paso al frente. Bien, soltó. Su tono cambió por completo. Se acabó la dulzura fingida. Se acabó el teatro. Sí, me veo con él. Giró la cabeza hacia Julián, con una fiereza que me sorprendió. ¿Y sabes por qué? Porque tú necesitas ese puesto. Si yo no mantuviera esa relación, a ti te habrían reemplazado hace meses. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Julián la miraba como si ella acabara de hablarle en un idioma alienígena. Hice todo esto por nosotros, continuó Natalia implacable. ¿Qué tienes tú por tu cuenta, Julián? ¿Qué eres, aparte del apellido de tu padre? No intervine. Esta ya no era una conversación entre ellos y yo. Julián dejó caer los papeles sobre la mesa, como si quemaran. Me dijiste que solo eran relaciones públicas, le dijo él con la voz quebrada. Natalia soltó una carcajada amarga, corta y seca. ¿De verdad crees que con relaciones públicas mantienes una silla en esa firma financiera? Lo vi claro en ese momento. Lo que habían construido entre ellos no era amor, ni siquiera confianza. Era extorsión mutua. Era interés. Y cuando el interés se siente amenazado, muestra los colmillos y se devora a sí mismo. Di un paso al frente antes de que la escena se volviera más patética. No me interesan los detalles sórdidos de su vida privada, sentencié. Lo que me concierne es que el sábado elegiste ensuciar a una mujer inocente para avanzar en tu propio plan. Miré a Natalia directo a los ojos. Querías que Beatriz quedara fuera del fideicomiso. Creíste que si fracturaba su reputación, yo sería un viejo fácil de manipular. Natalia no lo negó. En sus ojos ya no había preocupación filial, solo una ambición desnuda y cruda. ¿Y entonces qué vas a hacer?, me retó. Tomé aire, despacio. Le voy a dar a Julián 2 opciones. Mi hijo levantó la cabeza de golpe. Opción 1. Te separas de este matrimonio tóxico. Te pones sobre tus propios pies. 0 apoyo financiero de mi parte. Y cuando me demuestres que entiendes el valor de la palabra respeto, nos sentamos a platicar. Hice una pausa, dejando que el peso de la oferta se asentara. O te quedas, y a partir de hoy, asumes la responsabilidad absoluta de cada decisión que tomes. No hay departamento en Polanco, no hay mensualidad, no hay fideicomiso. Vi de reojo cómo los dedos de Beatriz se apretaban ligeramente sobre su falda. Sé que ella nunca quiso ver a nuestro hijo contra la pared de esta manera, pero también sabe que no me dejaron otra salida. Julián miró a Natalia. Ella se cruzó de brazos, a la defensiva. No necesitas el dinero de tu padre, le dijo rápido. Podemos salir adelante solos. Pero su voz ya no cargaba esa certeza de hierro. Sonaba a desesperación. Miré a mi hijo por última vez esa noche. Tu decisión, le dije, me dirá qué es lo que valoras más, si la lealtad o la conveniencia. Nadie pronunció una palabra más. Afuera, un viento helado comenzó a agitar las ramas de los pinos junto al lago. Escuché el golpe sordo de la puerta principal cuando se fueron. No me sentí victorioso. Sentí que un capítulo largo y pesado había llegado a su fin. Por primera vez en días me giré hacia Beatriz. Seguía ahí sentada, quieta, pero la herida que le habían abierto el sábado por la noche ya no sangraba en sus ojos. Solo había comprensión. No importaba lo que Julián eligiera. Yo había hecho lo único que un hombre en mi posición podía hacer. Había devuelto la verdad al lugar al que pertenecía. Después de que la puerta se cerró, la casa se quedó tan callada que podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el comedor. Beatriz no se había movido. Fui a la cocina y le serví un vaso de agua tibia. Lo tomó entre sus manos, pero no bebió de inmediato. «Acabas de obligar a tu hijo a elegir», me dijo con la voz muy suave, casi un murmullo. «Lo sé». «¿Y qué pasa si elige mal?» Miré hacia el lago a través del inmenso ventanal. Ya era noche cerrada.
Solo las luces de las casas vecinas se reflejaban débilmente sobre el agua negra. Él ya eligió, le respondí. Eligió el sábado por la noche. No volvimos a mencionar el nombre de Julián en toda la velada. No porque no nos doliera en el alma, sino porque ambos, a nuestra edad, entendemos que hay lecciones que no se pueden enseñar con sermones ni consejos. Tienen que aprenderse estrellándose contra la vida. 3 días después sonó mi teléfono. Era Julián. Su voz sonaba arrastrada, cansada, sin arrogancia, sin escudos. «Ya me salí del departamento», me dijo. «Natalia se va a quedar en casa de una amiga suya». No le pedí los pormenores. «Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos, papá», continuó, y escuché cómo tragaba saliva. «Pensé que, si hacíamos un poco de presión, tú ibas a ceder». «Te equivocaste», le contesté sin suavizar el tono. Del otro lado de la línea escuché un suspiro largo, de esos que te vacían los pulmones. «Voy a salir adelante solo», me dijo Julián. «No te estoy pidiendo dinero». «Qué bueno», le respondí. «Es un buen lugar para empezar». La llamada terminó rápido. No hubo disculpas llorosas, no hubo drama de telenovela. Solo la silenciosa aceptación de que el mundo, tal como él lo conocía, había cambiado para siempre. Unas semanas más tarde, me enteré por terceros de que habían firmado los papeles del divorcio. No me alegró la noticia. Ningún padre desea ver fracasar el matrimonio de su hijo, pero tampoco lo vi como un fracaso mío. Cada adulto es el arquitecto de su propio destino y responsable de sus propias ruinas. En cuanto a mí, cumplí la promesa que me hice en silencio. Puse a la venta el departamento de Polanco. El mercado inmobiliario estaba en un buen momento y la operación se cerró mucho más rápido de lo que el abogado esperaba. Cada peso de esa venta, libre de impuestos, lo transfería a la creación de un nuevo fondo. Un fondo de becas universitarias, a nombre de Beatriz. Cuando se lo dije, ella negó con la cabeza de inmediato, agitando las manos. «Ay, Arturo, no tenías que hacer eso». «Sí tenía», le contesté. «No para demostrarle nada a nadie, sino para poner tu nombre exactamente en el lugar que le corresponde». Beatriz pasó casi 40 años de su vida parada frente a un pizarrón, con los dedos manchados de gis. Ella creía en la educación con la misma fe ciega con la que yo creo en los planos estructurales y en los contratos. Si algo en este mundo merecía llevar su nombre, no era una cuenta bancaria congelada. Era una oportunidad para que alguien más pudiera empezar a construir su vida. El día que fuimos a la notaría a firmar las escrituras del fondo, Beatriz estuvo callada todo el tiempo. Cuando salimos a la calle y nos pegó el sol en la cara, me tomó fuerte de la mano. «Has cambiado mucho», me dijo mirándome de perfil. «No», le contesté. «Solo es que ahora veo sin la niebla». Julián consiguió un empleo de menor nivel como consultor en una firma pequeña. Me enteré a través de un viejo conocido del gremio. Rentó un departamento modesto en las afueras de la ciudad. Se acabaron las camionetas del año. Se acabaron las cenas en restaurantes de manteles largos. No llamaba seguido, pero de vez en cuando mandaba un mensaje de texto para preguntar por la salud de su madre. Beatriz siempre le contestaba. Yo nunca se lo impedí. Cortar el cordón umbilical del dinero no significa borrar la sangre que nos une. Pero yo había trazado una línea en la arena, y esa línea, a partir de ahora, era innegociable. El invierno llegó y se fue. El lago de Valle de Bravo cambió de colores mes a mes. Algunas mañanas, Beatriz y yo nos sentábamos en el pórtico de madera, envueltos en jorongos, tomando café de olla y viendo cómo la neblina se levantaba lentamente sobre el agua. Empezamos a hacer todas esas cosas que habíamos dejado para después. Un viaje en carretera por la costa de Oaxaca, una semana entera en San Miguel de Allende, donde Beatriz siempre había querido perderse entre las galerías de arte. No fueron viajes de lujo exagerado, solo fueron los caminos que alguna vez pusimos en pausa porque teníamos que cuidar de nuestro hijo. Una tarde a principios de la primavera, mientras el sol se escondía perezoso detrás de las montañas, me senté junto a ella en el pórtico. Sin teléfono sonando, sin discusiones, solo el sonido rítmico del agua golpeando suavemente la orilla. Le tomé la mano. Sus dedos se sentían cálidos. Me tomó 45 años levantar mi constructora y construir mi patrimonio, le dije mirando el horizonte. Pero me bastó una sola noche para darme cuenta de que, si te perdía a ti, todo lo demás no valdría ni un puñado de tierra. Beatriz no me contestó de inmediato. Solo me apretó la mano con fuerza. Yo nunca quise el dinero, Arturo, dijo después de un largo silencio. Yo solo quería que me respetaran. Asentí despacio.
Eso era todo lo que yo quería también. No sé cómo se verá el futuro para Julián. Tal vez algún día regrese a esta casa. No para pedir un cheque, sino para pedir una oportunidad de empezar de nuevo, como un hombre de verdad. Si ese día llega, me sentaré y lo escucharé, pero nunca más volveré a confundir la paciencia de un padre con la debilidad. La familia no se construye con escrituras ni con cuentas bancarias. Se construye con respeto. El dinero puede comprar comodidades, puede crear dependencia, pero solo la honestidad cruda es capaz de mantener viva la confianza. El sol desapareció por completo detrás de los cerros. Los últimos rayos de luz bailaron sobre el agua del lago y luego, lentamente, se apagaron, dándole paso a la noche. Me quedé ahí sentado, respirando el aire frío, al lado de la mujer que ha caminado conmigo durante casi medio siglo. Y, por primera vez en muchos meses, sentí una paz absoluta. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el respeto dentro de la familia y sobre esos límites que a veces, con todo el dolor del corazón, debemos proteger, considera suscribirte para que no te pierdas el próximo relato. Un me gusta o compartir este video no solo ayuda a que este rincón crezca, sino que permite que historias como esta lleguen a las personas que, tal vez hoy, necesitan escucharlas. Gracias por quedarte al calor del fuego hasta el final y por escucharme. Nos vemos en la próxima noche.